Bueno, hoy vamos a ver lo que es el periodo de retorno y cálculos estadísticos aplicados en hidrología. Empecemos entonces con el periodo de retorno. Por periodo podemos hacer referencia a un determinado tiempo y por retorno podríamos hacer referencia a un evento que llegase a volver o a retornar. En teoría, el periodo de retorno se lo conoce como aquella probabilidad que determinado evento hidrológico se repite a través del tiempo. Matemáticamente, el periodo de retorno se lo expresa de la siguiente manera, que es igual a 1 sobre la probabilidad. Expresándolo de una forma un poco más simple, podríamos expresarlo como periodo de retorno es igual a 1 sobre la probabilidad. Pero pilas, esta probabilidad no es cualquiera, es la probabilidad de excedencia. Entonces, si a nosotros, por ejemplo, nos hablan de un caudal que tiene un periodo de retorno igual a 10 años, nosotros podemos interpretar de la siguiente manera. Nosotros podríamos decir, considerando centenares de años, se espera que en promedio una vez cada 10 años un caudal igual o más o excedido. Esa sería la forma de interpretar. En realidad, esa forma de interpretar, esos son los términos técnicos que se usan en la materia. En hidrología no hablamos de cuál es la probabilidad de excedencia de ese caudal, sino en hidrología se habla cuál es el periodo de retorno, cuál es el periodo de retorno de ese caudal. Entonces esto del periodo de retorno es muy importante porque, por ejemplo, cuando hablemos de o se habla del diseño de una cierta obra civil, pues hay diferentes tipos de parámetros importantes, como por ejemplo la velocidad, por ejemplo la pendiente y otros parámetros más a considerar. Por ejemplo, esto para una alcantarilla, por ejemplo, ¿no? Donde también, y no menos importante, el periodo de retorno. Algo que debe estar claro es de que si el periodo de retorno aumentamos el periodo de retorno, esta alcantarilla que tiene una cierta dimensión, vale decir, tiene un cierto diámetro, si aumentamos el periodo de retorno, también va a aumentar el diámetro. Bien, entonces conocer sobre el periodo de retorno realmente me parece muy importante. Em, Ahora, por ejemplo, para represas se maneja un periodo de retorno de mil años, ¿no? ¿Y esto qué implicaría? Que considerando centenares de años, una vez cada 1000 años, ese evento extremo llegaría a volver. Entonces uno podría decir, bueno, nos conviene diseñar con mayores periodos de retorno, pero ¿qué va a implicar eso? Que también el diámetro va a aumentar o la sección va a aumentar o bueno, de alguna manera nuestro diseño va a ser menos económico. Entonces vean, ya estamos tocando la parte económica también. Entonces, querer determinar esto del periodo de retorno me parece, como comento, muy importante. Ahora, em, por ejemplo, si hablamos sobre alcantarillas, normalmente para alcantarillas estos tipos de periodos de retorno están normalizados. Entonces, para la determinación de este periodo de retorno, nosotros lo vamos a ver en este contenido de dos formas. Una, como pueden ver, que es a partir de la probabilidad. Y la otra forma, que también es a partir del riesgo de falla. Algo que no quiero que pase por alto, que ya habíamos visto una forma de interpretar, al hablar de un caudal con un periodo de retorno de 10 años, podríamos decir que ese caudal, la probabilidad de que ese caudal o de que se espere un caudal igual o más o excedido tiene una probabilidad del 10%. Y tú me dirás, ¿cómo es que me puedes hablar de una probabilidad si solo teníamos el periodo de retorno? Como hace un momento te había comentado de que con esta expresión nosotros podemos determinar el periodo de retorno. Entonces, si nosotros conocemos el periodo de retorno, también conocemos la probabilidad. Pero como te comentaba también, normalmente esos términos técnicos que se manejan en hidrología, no se habla mucho en hidrología sobre cuál es la probabilidad de ese caudal que llegue a ser excedido, sino hablamos cuál es el periodo de retorno para ese caudal. Entonces, como les comentaba,
esto del periodo de retorno también lo podemos encontrar normalizado. Por ejemplo, acá podemos usar este cuadro como guía, y este cuadro está en función a reglamentos y a experiencias locales. Miren que como les comentaba, para alcantarillas tenemos periodos de retorno normalizados, pero también tenemos para diferentes obras civiles, por ejemplo, para un drenaje, para un aliviadero, un drenaje vial, para un dique, para diseños de puentes. Miren que para un diseño de puentes normalmente está entre 100 a 500 años de periodo de retorno. Entonces, para la determinación de ese periodo de retorno va a estar en función a la seguridad, porque nos conviene darle mucha seguridad y eso va a implicar darle más periodo de retorno, pero también va a estar en función más el lado económico, porque si lo hacemos con mucho periodo de retorno va a resultar, no va a resultar tan económico, ¿no? Va a estar muy costosa la obra. Entonces está en función a la seguridad más lo económico, y adoptar un periodo de retorno, puede que adoptemos uno de estos valores de este recuadro, pero en realidad la decisión la vamos a tomar nosotros. Entonces, alguna de las preguntas frecuentes con esto del periodo de retorno podría ser: ¿cuáles son los periodos de retorno normalmente usados en el diseño? Porque nos interesaría bastante. O ¿cuál es el periodo de retorno más corto? O por ejemplo, ¿por qué es usual el periodo de retorno de 100 años? O esto de que para diseño, que nos sirve bastante, ¿cuál es la precipitación máxima probable? Entonces, abarcar este tipo de contenido em, haríamos que este contenido, bueno, sea un poco más amplio, por lo que no lo vamos a tocar, pero te invito a que visites la siguiente página y vas a poder encontrar un poco más de información a esta página. Ya, por el momento nosotros vamos a quedar con esa definición, algo puntual que habíamos tocado, y de qué manera se ve involucrada en el momento del diseño de una obra civil. Esta es la otra segunda forma en cómo determinar el periodo de retorno. Sería la segunda forma, porque habíamos visto que la primera forma es a partir de la probabilidad de excedencia. Esta segunda forma se encuentra también en el libro de Bente Chow, donde nos dice que el periodo de retorno lo podemos calcular con esta expresión, que está en función a la vida útil de la obra, que se lo denomina con n, y este nuevo término para nosotros, que es el riesgo de falla, que está en porcentaje también. Miren que acá les presento un abaco donde el eje horizontal tenemos la vida útil en años de cualquier obra, y en el eje vertical tenemos el periodo de retorno, y acá tenemos diferentes tipos de curvas, si lo quieren ver así, em, que tienen diferentes tipos de valores de riesgo admisible. Es decir, si por ejemplo nosotros tuviéramos un puente que tiene una vida útil de 20 años y adoptamos un cierto riesgo de falla, imaginemos este de 0.80, tenemos esta curva y yo trazo un eje horizontal, voy a poder determinar cuál es el periodo de retorno con el cual debería trabajarse esa obra civil. Este riesgo de falla admisible es el riesgo que como calculista asumo para diseñar mi obra hidráulica. Bien. Miren que acá les presento una tabla auxiliar, donde acá en esta columna les presento diferentes tipos de riesgos admisibles, y estos de acá, esta fila de acá, representan diferentes tipos de vida útil en años de diferentes obras. Y acá el riesgo admisible. Cosa que si nosotros, por ejemplo, podríamos adoptar 0.10 en base al estudio que estamos haciendo, bueno, 0.10 de riesgo admisible y una vida útil de 20 años, por ejemplo. Entonces podemos ver de que el periodo de retorno con el cual deberíamos trabajar nuestra obra hidráulica o nuestra obra civil generalizando debería ser con un periodo de retorno de 190 años. Esta tabla auxiliar en realidad ha sido trabajado con ese abaco que se les había presentado hace un momento. Ahora uno podría preguntar, bueno, ¿y cómo calculamos el riesgo de falla? Te comento que este riesgo de falla también se encuentra normalizado para diferentes tipos de obra. Por ejemplo, véase que para puentes tenemos un riesgo admisible de 22, para alcantarillas tenemos un riesgo admisible en porcentaje de 39, y de esa manera. Entonces, a ver, veamos una pequeña aplicación donde miren que en este ejemplito nos piden determinar cuál es el periodo de retorno.
Y esta información es importante, nos dice, para un muro de gaviones. Y que tiene esta obra una vida útil de 25 años. Entonces tenemos el valor de vida útil, que es igual a 25 años. Y también tenemos la información de que es un muro de gaviones, que esa información nos ayuda a determinar cuál es el riesgo admisible. Este muro de gaviones se colocan a las riberas del río para protegernos. Ya esta información es importante para calcular este riesgo admisible. Y este muro de gaviones no es nada más, como comentó, son aquellas que se colocan en aquellas riberas que se colocan en el río. Se colocan a las riberas del río, perdón, para protegernos. Entonces, si nosotros nos venimos para nuestra tablita acá, defensas ribereñas, dice que para esas defensas ribereñas tenemos un riesgo admisible de 22. Entonces tenemos esa información, tenemos el riesgo de falla del 22%. Entonces empezamos con nuestra expresión que hace un momento se les había presentado. Podríamos trabajar un poco de álgebra con el único objetivo de tener el periodo de retorno en función a la vida útil en años de la obra y el riesgo de falla. Entonces, ya que tengo esa información, sin ningún problema podría reemplazar en esta expresión de acá, que lo hago en acá, que bueno, que lo hacemos en acá. Y de esa manera podríamos determinar cuál es el periodo de retorno que deberíamos trabajar para este muro de gaviones con esa vida útil. Bien, no parece muy complejo. Por eso es que acá te dejo un pequeño ejemplito también para que lo puedas trabajar. Bueno, entonces ahora es donde ya nos vamos ya a embarcar con esto de la estadística en la hidrología y realmente necesitamos tener bien claro los conceptos de población y muestra. Población entonces es el conjunto total de datos que queremos estudiar. Por otra parte, la muestra es una pequeña parte de la población que debería ser representativa del total de la población. Un ejemplo podemos ver de que esta puede ser toda la población y la muestra solamente sería una pequeña parte de la población. Esta de acá sería la muestra. ¿Qué relación tiene esto con la hidrología? Pues la siguiente. Normalmente nosotros en hidrología no tenemos todos los datos y trabajamos solamente con muestras. Por ejemplo, si nosotros estaríamos hablando de caudales, trabajar con una población que significaría trabajar con todo el conjunto de datos, tendríamos que tener toda la información de los datos, vale decir, tener los datos del pasado y también tener en conjunto los datos del futuro, cosa que no es posible. En conclusión, normalmente nosotros trabajamos con muestras, con pequeña información, y en base a esto vamos a sacar probabilidades y esta información es con la cual vamos a procesar y vamos a ir trabajando. En la distribución de datos, lo único que debe estar claro es que se ha podido ver de que los valores intermedios son los que se presentan con más frecuencia y los valores más altos, como los valores más bajos, son los que se presentan con menos frecuencia. Y a partir de este histograma de frecuencias que les presento acá, nosotros podemos determinar a qué tipo de ley se ajusta esta serie de datos. Y si trata de eh, si uno, bueno, podríamos tratar de trazar en base a este histograma, podríamos ver de que de alguna manera se forma una campana de Gauss y podríamos trazarlo de esta manera, ¿no? De una forma aproximada. Pero en realidad, si uno ve el histograma solamente, uno podría decir, no se parece a una campana de Gauss. Por lo que si contaríamos con con mucha más información, con muchos más datos, y hacemos que este desfase de acá tratamos de reducir este desfase de acá que estoy remarcando, pues tendríamos este comportamiento de la campana de Gauss. Este comportamiento de la campana de Gauss es realmente muy interesante, como había comentado. Por ejemplo, en estatura se ha visto de que los valores intermedios son más frecuentes. Y no solamente podemos hablar esto en estaturas, también podemos hablar de pesos y otros tipos de comportamientos de la naturaleza que se llegan a asemejar, que ese comportamiento, bueno, la campana de Gauss llega a representar a representar ese comportamiento de la naturaleza, entonces es muy importante. En conclusión, en hidrología pasa lo mismo.
en caudales y en precipitaciones anuales y medias, normalmente tiene este comportamiento donde los valores intermedios son los más frecuentes y los valores altos y menores son los menos frecuentes. Entonces, a partir de eso, nosotros debemos diferenciar bien de que vamos a conocer distribuciones simétricas, como es la ley de Gauss, una distribución normal, pero también vamos a conocer distribuciones asimétricas que corresponden a esos diferentes tipos de leyes, como la ley Gumbel, la ley Pearson, la ley de Gamma, la ley Gamma, pero la diferencia son de que las funciones de densidad sus distribuciones son asimétricas. Bueno, esto realmente está bien digerido por nosotros porque vamos a ir trabajando con la media y la desviación estándar. La media es muy intuitiva porque solamente nos representa la tendencia central de nuestra serie de datos y se la calcula como x es igual a la sumatoria de x dividido el número de casos, a la sumatoria de todos nuestros valorcitos, ¿no? Y esto sobre la desviación estándar muestral, pilas con eso, se lo puede determinar con esta expresión y no nos indica nada más que qué tan alejado se encuentran nuestros datos de la media. Bien, entonces ten en cuenta mucho estas fórmulas porque es con las que vamos a ir trabajando a continuación. Bueno, entonces ya que sabemos cuáles son las expresiones con las cuales se trabaja en la media y la desviación estándar, hay algo que realmente debemos ver de qué forma lo vamos a ir trabajando e interpretando con nuestros datos. Entonces noten que ahí tenemos una serie de datos A y una serie de datos B. La serie de datos A y la serie de datos B tienen la misma media, muy interesante, pero la desviación estándar es diferente de ambas series. Lo único que podemos concretar es de que debido a que la serie B es de mayor magnitud, podríamos interpretar y decir de que, bueno, esta serie de datos, sus datos están más dispersos de su media. Nada más que eso, ¿verdad? Ahora, sin embargo, podríamos también comentar que acá tenemos la misma serie de datos A y esta otra serie de datos C. Miren acá algo interesante de que la media en acá es 23 y acá es 1365 de esta serie de datos C. La desviación estándar también, llegamos a tener diferentes tipos de desviaciones estándar y yo podría decir, bueno, empiezo a analizar, digo, la de 64.69, es decir, la serie de datos C que corresponde a toda esta fila de acá, tiene los datos más dispersos de la media. Pero en realidad eso no puede ser de todo cierto y eso sucede cuando las medias son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los matemáticos vieron una forma de darle una solución a esto y trabajaron con lo que es con el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación se le calcula con esta expresión que es igual a la desviación estándar dividido la media aritmética. Y este coeficiente de variación, cuando las medias son diferentes, nos ayuda a determinar cuál es la serie de datos que realmente está más disperso de la media. Entonces vean que ahí tenemos la misma serie de datos A que anteriormente con lo que estábamos trabajando. Ahí tenemos la misma media que habíamos calculado hace un momento, 23, acá diferente, la desviación estándar 13, acá 64.8. Yo había inferido de que este 64.8 me indicaba que esta serie de datos em, era aquella serie que tenía los datos más dispersos de la media, pero ahora me rectifico porque yo sé que cuando las medias son diferentes tengo que incorporar este coeficiente de variación, el cual es el que me va a ayudar a determinar realmente cuál es la serie de datos que realmente tiene los datos más dispersos de la media. Bien, entonces, bueno, como digo, me rectifico y yo veo ahora con el coeficiente de variación, yo analizo y digo, bueno, evidentemente 0.3 al tener 0.3 al representar un valor de coeficiente de variación mayor a esta de acá, esta serie de datos de A sería la que tiene sus datos más dispersos de su media. Bien, entonces parece un poco engañoso eso y el coeficiente de variación en realidad nos ayuda. Esto de la puntuación estandarizada es muy importante, pero en este momento lo único que vamos a comentar es de que la puntuación estandarizada se lo calcula de esta manera.
Y por el momento, lo único que nos va a indicar es que esta puntuación estandarizada, o esta puntuación estándar también se la conoce, nos va a indicar de un solo valor, de una puntuación bruta, por ejemplo, qué tan disperso está de su media. ¿Ya? Solamente por el momento vamos a comentar aquello. Entonces, como les comento, pilas, tengamos muy en cuenta con qué fórmula vamos a trabajar, porque vamos a ir trabajando bastante también con la puntuación estándar. Y ya en su momento vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, hagamos un ejemplo. Miren que en este ejemplo nos dice, ya hemos calculado la media y la desviación estándar de los caudales de un río. El caudal medio es igual a 97 metros cúbicos segundo y la desviación estándar es 13.4 metros cúbicos segundo. En un año húmedo el caudal fue de 112 metros cúbicos segundo y nos pide convertir ese valor en puntuación estándar. Entonces noten que como datos tenemos la media, y la media no es nada más que 97 metros cúbicos segundo. La desviación estándar resulta igual a 13.4 metros cúbicos segundo. Y tenemos que una puntuación bruta, que es igual a 112 metros cúbicos segundo, nos pide que calculemos la puntuación estándar. Hace un momento habíamos visto de qué forma se calcula la puntuación estándar, y al tener nosotros el valor de la media, el de la desviación estándar muestral y nuestra puntuación bruta o el valor de 112 para nuestra variable aleatoria continua, podemos calcular nuestra puntuación estándar sin ningún problema, reemplazando nuestros datos. Entonces, esta parte realmente es muy importante, los cálculos estadísticos en hidrología. Para extraer conclusiones estadísticas, bueno, lo único que se trata de explicar un poco en acá, es de que en cuanto mayor información tengamos, vale decir, em, series históricas de más de 20 o 30 valores, son más fiables. Pero esto no es un límite, como vemos acá, en cuanto más valores tengamos, los valores de probabilidad em, o las conclusiones que íbamos a sacar, bueno, van a ser más fiables, o las deducciones extraídas. Entonces, los cálculos estadísticos en hidrología vamos a poder determinar, por ejemplo, a partir de una puntuación bruta o un valor, vamos a poder determinar una probabilidad. Inversamente, a partir de una probabilidad vamos a poder calcular un valor. Por ejemplo, ¿qué pregunta se nos podría hacer? Nos podrían preguntar cuál es el caudal superado cada 50 años. Miren que nos están dando el periodo de retorno. Con este periodo de retorno nosotros podemos calcular la probabilidad. Entonces, si nosotros tenemos la probabilidad, podemos calcular nuestro valor o nuestra puntuación bruta. De la misma manera, podrían hacernos preguntas, y son preguntas recurrentes en exámenes, decirnos estas dos que les presento acá. Esta otra podría decirnos cuál es la probabilidad de que un caudal supere 40 metros cúbicos segundo. Entonces, noten que nos dan el valor y nosotros podríamos calcular la probabilidad sin ningún problema. Bueno, este contenido que lo manejamos hasta acá es una introducción que realmente me parece muy importante y espero que les sirva.